bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas. Estamos platicando, estamos enseñando lo que es rutina básica los días viernes. Y si es necesario, hacemos una pregunta. ¿Verdad? Dice Lucas 11:1. El tema del día de hoy es la oración y la palabra, más enfocado en lo que es a la oración. Voy a tocar un poquito nada más de la palabra. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre, porque por medio de tu Hijo único podemos entrar confiadamente hacia el trono de gracia y misericordia, Señor. Y este es oportuno socorro que necesitamos en el día de hoy, Señor. Cada día tiene una gracia, Señor, suficiente para cada aquel que la desee, Señor. Hoy deseamos esa gracia que tienes destinada para nosotros, Señor. Danos de tu gracia, Señor, en la palabra, de tu gracia, Señor, Padre, en la oración, de tu gracia, Dios Todopoderoso, para que podamos crecer con una palabra no adulterada, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Una de las frases que dijo un antiguo predicador acerca de una metáfora es que comparó la oración y la palabra, sea la lectura de la palabra o la que escuchemos nosotros también, que estamos ahí. La comparó como dos alas de águila. Comparó la oración como una ala y la palabra como la otra ala. Y aunque así como el águila utiliza y la necesidad de utilizar las dos alas, ¿verdad?, para poder ejecutar ese vuelo y mantenerse también ahí en ese vuelo, tanto para planear, ¿verdad? Así es necesaria la oración y el creyente. Son como dos alas de águila para el creyente. Una va a arrancar así el creyente por ahí. En la palabra, fuerte en la palabra, pero en la oración no. Entonces es necesario que el creyente se equipe con las dos alas del águila. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la oración es que la oración es una comunicación con Dios. Es una relación, es como hablar, como uno está hablando. No es algo, hermano, místico, no es algo que una persona puede estar usando vanas repeticiones, como un lorito que habla y no sabe qué es lo que dice. Dentro de las oraciones, hermano, hay muchos tipos de oraciones. Dentro de las oraciones que nosotros también nos identificamos, una de las primeras que hacemos nosotros es que ese Espíritu de Dios que mueve a las personas a reconocer su pecado, lo mueve también a orar para arrepentimiento. La persona tal vez no sabe ni cómo orar, pero otra persona lo puede guiar. Muy llamada la oración del pecador. Nosotros la conocemos, nos pide repetir. Pero aunque una persona no quiere, no sienta ese deseo de arrepentimiento, su oración va a ser una vana, va a ser vacía la oración. Entonces, nos enfocamos en la primera, que es una oración de pecador, una oración de arrepentimiento, donde nosotros reconocemos nuestra culpa y nuestras maldades. Por ahí dicen que Dios no escucha una mal usada frase, los pecadores. Pues Dios escuchó a este pecador que está aquí. Amén. Yo sé que Dios lo escuchó a usted para perdón de pecado. Amén. Entonces Dios escucha a pecadores, ¿verdad?
Dios aquí no escucha es a pecadores que practican rebeldemente el pecado y no quieren arrepentirse. Eso dicen allá en eso, no creo que te crees, ¿verdad? Pero también damos y miramos que en ese crecimiento que podemos tener en la oración, también tenemos una oración de gracias, hermano. Y usted tal vez un día se levanta o lo animo también a que empiece a dar gracias. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias porque no hay trabajo, Señor. Gracias porque hay abundancia. Gracias porque no hay abundancia. En Habacuc habla de esa oración y empieza a dar gracias porque aunque no hayan vacas en el corral, yo te doy gracias, Señor. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de tener varias oraciones. También hay una oración, hermanos, de peticiones. Nosotros también es necesario saber de que usted puede orar y tener unas cuantas peticiones a Dios y dárselas a Dios ahí, hermano. Daniel oró por 21 días acerca de la petición de que su pueblo se pueda repetir una petición de oración. Y fue escuchado desde el primer momento. Fue escuchado. Hay oraciones en las cuales, hermano, hay obstáculos para que sean contestadas. No es que Dios no escuche, Dios escucha. Amén. También hay una oración íntima, hermanos, donde uno simplemente le cuenta a Dios como un amigo, hermano, las necesidades o las cosas que pasó en la casa o en el trabajo, hermano. Usted desea contarle a alguien, cuéntele sus cosas a Dios primero. También hay una oración de intercesión, hermano, que es una de las que más hemos escuchado, hermano, donde intercedemos por otros. Al final vamos a interceder, hermanos, por los hermanos que no están, que se han ido, que Dios los bendiga, se están congregando, y si no oramos para que se congreguen. Pero es una oración de intercesión, donde uno pide por ellos, como también lo hizo Daniel, hermano, oración por el pueblo. Entonces, es necesario saber, ¿verdad?, que hay varias clases de oración. Una de las cosas que nosotros empezamos a tener esa oración con el Padre es mediante Jesucristo. No nos acercamos a Dios Padre mediante María. No nos acercamos a Dios Padre mediante un santo, San Pedro, San Ignacio, San Tomás. Nos acercamos a Dios mediante el pastor. No, mediante Jesucristo. No hay un hombre, hermano, entre Dios y los hombres que Jesucristo. Amén. Es el único mediador entre Amén. Dios. Gloria a Dios. No hay nadie. Amén. Amén. Madre Teresa de Calcuta tampoco para allá. Nadie, solo Jesús. Solamente nuestro Señor. Entonces, algo básico que debemos saber es que nos acercamos mediante esa gracia que dio Jesús. ¿Por qué mediante esa gracia? Porque Él dijo, ese es mi hijo amado y que yo tengo complacencia. Amén. Y Él se complació. Entonces nosotros seguimos su camino y por lo tanto en Él que decimos, en el nombre de Jesús venimos. Amén. ¿Verdad? Entonces hay una de las cosas que a uno, como cuando empieza el Evangelio, uno no sabe ni cómo orar, ¿no? Es como un niño que está empezando a decir palabras y utiliza las palabras del padre y de la madre que están ahí. Así cuando, hermanos, hay hermanos que se acercan y no saben ni cómo orar, escucha a un hermano, escucha a un hermano, y todavía no está nutrido en la palabra, escucha, ¿verdad? Pero que sea en base a la palabra, porque no vaya a ser, hermano, que una salmista hace unos cuantos años estaba haciendo una oración de intercesión por otros salmistas para que se sanara de cáncer y dijo, no acepto un no como respuesta. Entonces se nos olvida a nosotros, hermanos, que Él es el Creador, que nosotros simples criaturas que han sido redimidas y transformadas a hijos. Pero aún cuando una persona entra, un hijo entra a la asamblea celestial, hermano, Él es juez y sigue siendo juez como Padre que está en los cielos. Pero nosotros debemos, hermano, de saber pedir, hermano, porque hay muchos que no saben pedir. Nosotros no vamos a manipular a Dios, hermano, ni a darle su voluntad para hacer la nuestra. Esa palabra, hermano, cuando dice uno de sus discípulos, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, enséñanos, Señor, a orar.
así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué impacto ha tenido la oración de Jesús? Que uno de sus discípulos se acercó y dijo, wow. Y es que en el antiguo Israel solamente se recitaban oraciones, versos bíblicos que hoy nosotros lo conocemos como versículos bíblicos, pero antes solo se recitaban porciones de las escrituras y las decían como oraciones, hermano. El Shema es una de las que se recitaban en la mañana de la clase. Entonces, ahora Juan, cuando ora, hace un impacto de tal manera que los mismos discípulos de Jesús reconocen y dicen: enséñanos a orar no como los fariseos, no como lo normal, los religiosos que nos han enseñado. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Esa oración de nuestro Señor era una oración que transformaba ambientes, hermanos. Amén. Que transformaba ambientes. Una de las cosas, hermanos, que debemos aprender en la oración es a orar bíblicamente. Bíblicamente. Hay oraciones, hermanos, como la de Daniel que estaba hablando, que él empieza a pedir por el pueblo, pero él dice: perdónanos, perdona nuestras maldades. Cualquiera dijera: pecador, si te suena Daniel. No, él se hace parte de esa intercesión que está haciendo Daniel, y se hace parte. Señor, perdona a tu pueblo. Y quiero que leamos 1 Pedro 2:2. Es necesario crecer en la palabra. Si crecemos en la palabra, vamos a crecer en la oración. Para que puedan ir conmigo en esto, hermano. Y trato de entender, de hacerles entender que si el niño no conoce A, B, C, D, el abecedario, ni las vocales, no va a poder hacer una conjunción en la palabra. No va a poder orar, no va a poder hablar. Entonces, el creyente necesita saber de la palabra para poder orar conforme a la palabra. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis, dice, para la salvación. Por medio de la palabra nosotros entendemos que Dios es todopoderoso. Amén. Dios es soberano. Amén. Entonces uno va a entender que hay muchas cosas en la oración que son su voluntad, que nos dejan pasar. Hermano, hay muchos predicadores que enseñan que la enfermedad es una causa del pecado, pero por una maldición del mismo pecado, que la persona está enferma porque está en pecado, y cargan a las personas con esa carga. Ahora, sí, la enfermedad es una causa del pecado, hermano, pero es de ese pecado que viene desde Adán y que afectó incluso en la genética. Pero, hermanos, hay muchas personas que han cuidado su salud, pero no significa de que son personas de que le entran a la Coca-Cola, sino que cuidan su salud. Entonces no podemos nosotros hacer sentir mal a una persona porque tal vez pueda tener una enfermedad genética. Entonces dicen que este tipo de personas o tipo de hermanos empiezan a decir: usted empiece a orar y empieza a pedirle a Dios, y si no, Dios no le contesta, usted no tiene fe. Entonces nosotros miramos en las escrituras que hay muchas cosas que pasan y porque la voluntad de Dios es el deseo que Dios quiere que pase. Miramos como Pedro, hermano, fue tomado y estaba en prisión, ¿no? Y de ahí Dios lo sacó una vez. De ahí no vuelven a venir, hermanos. Y la historia bíblica habla acerca de que lo mataron. Lo mataron de una forma crucificada hacia abajo. Pero hay cosas que pasan de acuerdo a la voluntad de Dios, y hay otros, hermanos, en las cuales nosotros vamos a saber la necesidad, porque el Espíritu nos está poniendo aquí en nuestro corazón, de poder orar por esas cosas. Dice su palabra, dice Lucas 11:1, cuando Jesús le dijo acerca de ese modelo de oración que va a decirles, dice:
un día, en esta otra versión, un día mientras Jesús estaba en oración, uno de sus discípulos se acercó a él cuando terminó y le dijo, podía enseñarnos un modelo de oración. Así dice esta versión, podría enseñarnos un modelo de oración para que podamos orar, tal como lo hizo Juan con sus discípulos. Entonces, aquí realmente lo que nosotros miramos tanto en Mateo 6 y en Lucas 11 es un modelo de oración que va a seguir. Dice Mateo 6:7, este es el paralelo de Lucas 11 y empieza de esta manera, diciendo, cuando ores, aquí empieza Jesús a enseñarles este modelo de oración. Cuando ores, dice esta versión, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Este tipo de personas, ellos se paran a orar y empiezan a repetir, hermanos, las mismas palabras una y otra vez, pensando que entre más gritan o más vociferan o más repiten las cosas, piensan que van a ser más escuchados. Tampoco, y aquí quiero botar algunos paradigmas, hay algunos, incluso pastores, que le dicen a las personas, hermano, no grites, que Dios no es sordo. Entonces la otra persona también le dice, tampoco es nervioso el Señor. Entonces, hay unas que tienen la voz más fuerte, la que es bien suave, pero cada quien, hermano, expresa a Dios de una manera personal, como puede saber la persona, como siempre. En esta parte Jesús les está diciendo que las vanas repeticiones, aquellas que nosotros conocemos en la iglesia católica, hermano, que empieza y le dice, yo, perdón, hermano, no me la sé, pero dice, Ave María, ¿cómo se dice? ¿Hay alguna medida? Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahí está, mire. Entonces, hermanos, y empiezan a decir las mismas palabras una y otra vez. Jesús les dice, no sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Entonces, hermano, la oración no es una oración repetitiva. Nosotros nos ponemos también con los esposos, las esposas, los hermanos, los amigos. ¿A quién le gusta estar repitiendo una y otra vez, hermano? A la primera te escuché. Está bien un recordatorio. Entonces, ahora, algo que también nos puede llamar la atención en la oración, en el tema, hermanos, es que las oraciones también pueden ser rechazadas. Hay unos, así como estos, que están hablando y hablando parloteadamente. Una oración está siendo rechazada porque usan vanas repeticiones. Ahora también hay unos que solamente por ser vistos oran. Quiero leer Mateo 6:5. Y cuando oréis, dice, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Qué recompensa es la que ya recibieron? Los aplausos. Hermano, qué bonito, ¿no? Qué palabras tan elocuentes, qué léxico, hermano, cómo habló, qué poeta de ese hombre o esa mujer. Y se paran, hermano, sea en las iglesias, en las calles, en los autobuses, y empiezan a orar porque ellos desean fama de las personas. Ahora, un paradigma en otras religiones dice, ya ve, allí, a mí me dijeron, hermano, es malo orar en público. Entonces no hay que orar en público porque los hipócritas eso es lo que hacen. Ustedes lo ven, ahí está. Y pensé que era un juego y realmente lo creían. Así hay personas que leen eso y lo interpretan de esa manera, pero lo que el Señor está hablando es en el corazón de la persona, que ellos desean la fama, que ellos desean pararse en los púlpitos, desean pararse en las esquinas, en las plazas, en las iglesias y empiezan
comienzan a orar de tal manera que quieren que la persona les aplauda. Es el corazón lo que Dios está hablando. Ahora, miren, si realmente la oración en pie o en público fuera pecado, miren lo que dice Juan 11:40 al 42, cuando Jesús resucita a Lázaro en el contexto. Jesús estaba de pie y él ora al Padre en público, hermano, y nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Amén. Dice, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces, hermano, no es pecado orar en público. Guardemos nuestro corazón, hermano. Yo he conocido personas que son terribles en la oración, pero no malas, sino que son buenas en la oración. Tienen un don y ese don es de la oración, y Dios es Dios de don de la oración, hermano. Y hay que cuidar el corazón. Ahora, también el Señor, hermano, no escucha a personas que están perseverando en el pecado para que la gracia vuelva. Están tomando la gracia de Dios como libertinaje. Dice en Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Dios detesta, hermano, aborrece la oración. Hay personas muy religiosas, muy devotas a la oración, en ayuno y en oración, pero Dios no las escucha. Porque se gozan en el pecado, no quieren arrepentirse. Su duro corazón, hermano, atesora ira para el día de la ira. Ahora, me dicen, amén los varones. Hay un texto por el que no tan duro, hermano. Es primera de Pedro 17. En cuanto a ustedes, esposos, Dios, hermano, no escucha a hombres que maltratan. Si usted ora, ayuna, su oración no pasó de aquí por mucho a ese techo. En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas. Amén. Amén. Y Aleluya. están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Amén. Háganlo así, dice, para no poner estorbo a su propia oración. Hermano, yo tengo ya varios meses orando. Siento algún estorbo, siento debilidad al orar. Me duermo antes de empezar a orar. ¿Qué será, hermano? Amadas hermanas, y unos versículos antes habla de Sara. Y si usamos, hermanos, la misma forma de interpretación, hermanos, también la mujer puede tener ese estorbo en la oración, hermano. Cuando no están haciendo el bien, no Sara puso. Sara cuidó a Abraham, y por ende la mujer debe de hacer lo mismo para que las oraciones, sus oraciones, no sea un estorbo en la familia. Ahora, también a los soberbios, hermanos, las oraciones de los soberbios, yo no las escucho, no queda de lengua al soberbio. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, esos que son estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. No se le perdió nadie. Ese hombre se creía único. Entonces, y el Señor, dando este ejemplo, nos dice a nosotros, hermanos, que hay tipos de relaciones que Dios no escucha. Dios no contesta ese tipo de oraciones. Acerca siempre de esto, de ese corazón rebelde que ora, hermano. Dice Isaías 1:15:
acerca de un pueblo rebelde que oraba a Dios. Y cuando extendáis vuestras manos, también, hermanos, acerca de la oración, es necesario saber que no venga el culto así, hermano. Así. Amén. Amén. Ha sido libre, hermano, para extender sus manos hacia los Amén. cielos, hermano, Amén. para orar, para alabar a Dios. Dice, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros, dice. Está hablando un pueblo rebelde. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. En el 16 dice, vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, limpiaos, dice el Señor. Quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Arregla primero estas cosas. Empecemos a tener esa comunicación. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, no serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Sí, dice, queréis obedecer, vas a comer de lo mejor de la vida. Entonces es necesario saber, hermanos, que sí, realmente hay oraciones que Dios no escucha. Y nos pide a nosotros entender con qué corazón nosotros podemos acercarnos a Él. Jesús enseñó varias parábolas que ilustran, hermanos, la importancia y la forma correcta de cómo nos podemos acercar a Dios. Habló acerca de 2 ejemplos de oración. Habló acerca, hermano, de la parábola del amigo inoportuno. Esa parábola donde Jesús le dice que cierto día le había llegado una visita a un amigo y él no tiene suficiente alimento, no tiene pan. En aquel tiempo en Israel, y que siempre ha sido una zona de negocio y Medio Oriente, tenían los puestos en las mismas casas, el mismo comercio. Probablemente su amigo era un vendedor de pan y había cerrado su negocio y también ya estaba dormido. Él llega y toca la puerta. Por eso le dice la parábola del amigo inoportuno, que empieza a tocar, dice que le dé un poco de pan. Por muy amigo que es, hermano, levantarse a las 2 de la mañana para, hermano, no lo piensa. Pero Dios quiere dejar establecido que no hay una oración inoportuna para él, tiene que ser serio. Amén. No podemos nosotros decirnos, ir a molestar a Dios, porque el enemigo se encarga siempre de meter en la mente a la persona, ya pecaste, Dios no te va a escuchar, probablemente tiene cosas más importantes que atender. Hermano, y cuando un hijo se acerca a uno deja hasta por muy grande que sea la amistad que tiene uno para escuchar a la persona. Y así Dios no rechaza la oración de un hijo que va a entrar a un camino correcto para dejar ese camino malo. Entonces Jesús enseña en ese amigo inoportuno que si aún ese amigo se levantó y a satisfacer la necesidad que tenía, cuánto mayor nuestro Padre que está en los cielos no va a satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos, hermano. También habla de otra parábola conforme lo que es la oración, para que entendamos nosotros cómo acercarnos a la oración. Y habla acerca de la vida, hermano, persistente, la vida persistente. Comúnmente los judíos son expertos para poner en parábolas, hermanos, y muchas veces llevarlas a otro nivel de decir, no puede ser que haya un juez injusto y una vida persistente. Pero esa es la manera de cómo para hacer entendernos a nosotros de que nuestro Señor, hermanos, nos va a escuchar a nosotros en una oración o en una petición de la cual nosotros podamos acercarnos. Esta viuda era una viuda que le había hecho algún agravio, injusticia, y se había acercado a un juez que era injusto, un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres, por lo cual no podía
a escuchar a esta viuda. Pero esta viuda, tanta fue la persistencia de esta de ir y de hablar, que este pueblo escuchó y abogó por ella y hizo justicia. Entonces también se nos enseña a nosotros que debemos de ser persistentes en la oración, así como lo fue Daniel, hermano. Persistentes en la oración por 21 días para que Dios pudiera contestar esa petición. Probablemente, hermanos, se ha dejado mucho en la iglesia orar por la liberación de una esposa. Estoy hablando espiritualmente. Nosotros todos los que hemos estado aquí, más de algún familiar, algún amigo estuvo orando para que nosotros viniéramos a Cristo y se soltara en esa ligadura de impiedad y pudiéramos nosotros escuchar la buena palabra del Evangelio, nuestro corazón fuera como esa tierra fértil y botara la semilla del Evangelio. Alguien intercedió por nosotros. Y se ha terminado, hermano, ese deseo de petición en el corazón del creyente, de orar por un marido que no es creyente, por una mujer que no es creyente, por hijos que no son creyentes. Poder tener ese deseo de interceder por hermanos incluso que nos hacen daño. No se puede la iglesia ahí. Eso nosotros decimos allá, que vea por como bien. Pero hermanos, es parte del cuerpo de Cristo y es parte de saber que nosotros necesitamos también orar por esa parte del cuerpo principal. La necesidad de saber de ser persistentes en una oración que va a ayudar al cuerpo de Cristo. Esa oración como modelo, hermano, es una guía, no es una repetición que se debe hacer continuamente. Padre nuestro que estás en el cielo, ya la hice, no, es un modelo de oración tal como el texto en esa versión nos dice, es un modelo, danos ese modelo de oración. Entonces, en ese modelo de oración se habla de 6 prioridades. 3 están dirigidas a Dios y 3 dirigidas al hombre, hermano. En la primera, en Lucas 11, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y le digo Lucas 11:2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Es un reconocimiento primero de paternidad y soberanía y estatus que tiene Dios. Hermano, no nos acercamos a cualquiera. Es un reconocimiento que está en los cielos, no en el cielo, en los cielos, que lo llena en todo. Es un reconocimiento de su soberanía. Padre, hermano, es ese reconocimiento de que también nosotros ya no somos huérfanos, que tenemos un Padre que está en el cielo, que hemos sido adoptados, que hemos dado un espíritu en el cual clama Abba Padre. Amén. Entonces, nadie puede llamar Señor por el Espíritu. Amén. Si no está de acuerdo a poder servir su vida, hermano, para hacer su voluntad. Así también, cuando uno reconoce y dice Padre, que está en los cielos, también reconoce que cuando uno necesita disciplina, o solo es Padre cuando los niños, ¿verdad? Cuando nos dan cosas y cuando no es Padre. Nosotros reconocemos, hermano, que Dios nos suple, pero también, hermano, nos quita cosas que no nos convienen. Cuando nosotros reconocemos también, santificado sea tu nombre. Ese nombre representa ese carácter de Dios, representa los atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, hermano. Ese santificado sea tu nombre, lo primordial que se debe tener en las oraciones y de saber que la vida del creyente debe ser llevada a la santificación de nuestras vidas. Amén. Santificado sea tu nombre, Señor. Yo quiero vivir en santidad para ti. Es una suma importancia, hermano, y una reverencia de saber que Dios es santo, santo, santo. Amén. Amén. Y de ver como Isaías, Señor, soy un hombre pecador. O como Pedro, apártate de mí, Señor.
Aquel que no reconoce su santidad no va a reconocer su pecado, hermano. Es una de las cosas que cual uno debe poder saber cómo entrar en la oración. Una de las cosas que le decían los sumos sacerdotes para poder entrar al lugar santo es el laves. Allí estaba la tinaja de bronce, el lavabo, la cual tenía que limpiarse los pies, las manos, de saber y ver si tenía algo de sucio en su cara para poder entrar. Porque entra en santidad, entra al lugar santísimo también, donde está esa chequinada, esa presencia de Dios en santidad. Ahora, esa tercera petición hacia Dios dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también así en la tierra. No cuesta, ¿verdad? Pasamos de lejos y decir: Señor, hágase mi voluntad, pero no la tuya. No aceptaré un no como respuesta. Allá tenían esa costumbre en mi país, hermano, de venían y ponían los pies así, miraban un carro de último modelo y le ponían el pie así. Y el nombre de Jesús será mío. Como todo lo que pise nuestra planta será vuestro, dice, hasta la sierva lo ponían en el pie así, hermano. Así estaba la situación allá. Entonces, ¿por qué? Porque se le enseñó al creyente: yo voy a hacer tu voluntad, no voy a hacer tu voluntad. No es: hágase, Señor, tu voluntad. Jesús le dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, como hombre, hermano, él tenía una voluntad que se sometió a la voluntad del Padre. Y hágase, pero para enseñarnos a nosotros, y cada día debemos rendirnos a nuestra voluntad. Amén. Cada día debemos rendirnos. Cuando dice: venga tu reino, esa oración, hermano, de necesidad de saber decir: Señor, venga tu reino a mi vida, el reino de los cielos, cuando está dentro de uno, hermano, uno identifica las cosas malas dentro de uno, porque ya tiene un reino, uno diferente al príncipe de este mundo. Y ese reino de Dios que ha estado en nuestro corazón también va a ser establecido en nuestra familia. Y después, hermano, va a llegar la luz del Evangelio a nuestro trabajo. Es que es diferente de esto. Este no se lleva las cosas como todos los demás, ¿verdad? Es diferente. Oh, aquí no dice malas palabras, ni aun cuando lo insulta. El reino de los cielos está siendo llevado por medio de usted. Entonces, esa es nuestra petición para la oración. Debe ser ahí incluida: venga tu reino, Señor, a mi casa, a mi familia, a mi corazón. Venga tu reino, Señor, a mi trabajo. Venga tu reino. Y hermanos, en el número 4 ya empiezan nuestras peticiones. Y esa es una correcta forma de cómo llevarlo a cabo. Primeramente, hermano, reconocer la soberanía, la grandeza de Dios, decirle: venga tu reino. Después, nuestras peticiones, hermano. Dice: el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. La necesidad, hermano, de decirle al Señor: Señor, tengo necesidad de Dios. El Señor sabe, pero una cosa que he entendido, hermano, es que el soberbio le cuesta pedir favor, hermano. Aún en necesidad, hermano, yo los martires, no, nunca pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Hermano, nos enseña por medio de la oración de Dios a hacer más sufrimiento, a reconocer nuestras necesidades delante de Dios, que puede suplirlas. En cierta ocasión, hermanos, el proceso del cliente va a pasar un proceso cuando venga. Me había quedado sin trabajo, no porque no quería trabajar. Buscaba trabajo, hermano, me iba 1 hora caminando. No tenía ni para pasar 2 horas para ir. Y se me acabó la comida, hermano. No tenía ni para la renta, hermano. Y de repente se acabó la comida. Y yo fui indignado, hermano. Me eché al suelo de verdad. Y el Señor, ¿qué hacer?
preocupado, sí, las necesidades. Hermano, y se lo digo, hermano, era 3 o 4 horas que estábamos más o menos en eso, batallando, y llegó una persona y me dio una canasta. Y esa persona no crea, hermano, que no, gracias a que estaba orando, se burló de mí. Ay, está con Dios, y que le pasa orando, y no le da nada. Y yo la quedé viendo la persona, y digo, wow. Y agarré sus cosas, hermano, y le di gracias a Dios. Pero supe que Dios me estaba haciendo pasar todo ese proceso, hermano, porque era una persona soberbia, hermano, y Dios sigue tratando conmigo, hermano, para enseñarme la humildad, la salud, y de dar gracias, hermano, de aceptar y de recibir a personas que no les gusta recibir, porque siempre han sido ellos que les gusta recibir. En la oración nosotros tenemos que incluso aprender a recibir. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano, si Dios no hubiera traído al viento ahí, yo hubiera dicho, pues, la voluntad agradable y perfecta que hay en nosotros. Así que, hermano, hubiera o no hubiera, mi necesidad era pedirla, si Él no hubiera suplido, hermano, que siempre suple, hermano. Amén. Así es. Entonces, me pongo una ayuda en oración. Eso fue lo que dijeron los discípulos, hermanos, que estaban los 3 jóvenes. El Señor es poderoso para sacarnos de ahí. Amén. Pero incluso si el Señor no nos saca, hermano, que se haga su voluntad. Amén. Ahora el número 5 habla acerca del perdón. La necesidad, estamos hablando en la misma oración del día para que debemos de hacer todas estas cosas. En la misma oración del día debemos de saber que todos los días debemos de pedir perdón. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin bañarse después de trabajar un día, hermano? En Dayana. No va a ser una buena noción no va a volver conmigo. ¿De bueno? Así es la falta de perdón en el corazón de Dios. Así es la falta de perdón. Uno debe pedir perdón en la oración. Señor, perdóname, que es un resentimiento, una raíz de amargura aquí, Padre. Aunque yo lo perdono, lo amo, no se deja más, Señor. Señor, a poder sobrellevar a incluso los insultos, hermano. Pero es necesario sacar esas cosas del corazón, porque, hermano, después del corazón se hace duro. Y el perdón es ese arado que necesita la tierra para poder moldear el corazón. Y que la palabra pueda caer en un corazón fértil, que no tenga estorbo en el crecimiento. No es la misma oración que usted va a hacer cuando usted esté empezando en el Evangelio. Y va a empezar usted a tener ese ejercicio en la oración, y va a crecer a tal grado, hermano, que después va a tener una práctica de perdón constante y no va a sentir, hermano, esa batalla de pedir perdón. Ahora, una persona que siente esa batalla de pedir perdón es porque no están necesitadas en el perdón. Les cuesta, porque todavía tienen raíces, hermano, que llevan la quemadura y los hace tener raíces de amargura. Dice Lucas 11:4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cuando el Señor pone una parábola acerca del perdón, pone de que Él le perdona una deuda. Y aquí, en Lucas, habla acerca de perdona nuestros pecados. En Mateo, en el mismo paralelo, habla acerca de ese perdona nuestras deudas. Pero es una deuda espiritual que tenemos con Él. Cuando el Señor pone la parábola de los deudores, hermanos, Él le perdona a uno, Señor, una deuda impagable también.
Y él le dice, Señor, no tengo perdón. Y se la perdona. Pero de repente él va y ve a su amigo que le debe. Y lo agarra del cuello y le dice, me va a pagar lo que no me pagaste. Hermano, así nos pasa a nosotros. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Venimos a la iglesia a alabar, a danzar, a glorificar a Dios. Y de repente allá, hermanos, agarrarnos. Y decimos, no me perdono. Entonces, la necesidad de saber de que cuál fue el peso más grande, el peso que pidieron a nosotros y nos dieron ese perdón del cielo. Cuando nosotros miramos que Jesús pagó por nuestros pecados y nos perdonó a nosotros, no tenemos ninguna excusa para no perdonar. Ninguna excusa para no perdonar. Ahora, hermano, yo quiero hablar acerca de esto también, porque un profeta, su esposa abandonó a su esposa cuando no estaba en Cristo. Llegó a pedirle perdón y pensó que el que lo perdonara era obligación de ella de que lo aceptara. No, el perdón es una paz. Pero de la otra persona está la decisión de decir, continúo o no continúo. Esa persona no podía continuar porque ya estaba casada. Entonces, lamentablemente en la vida del creyente hay personas que creen una literalidad de la palabra, si no han sido enseñados. Entonces, es de saber, hermanos, en primer lugar, que necesitamos y tenemos la obligación de perdonar. Porque si no, nuestros pecados no van a ser perdonados. Una persona que perdona es una persona que realmente sabe que va a perdonar. Una persona que no perdona, que todavía está luchando con que pedir perdón. Una persona que sabe que la perdonado va a tener la disposición fácil de perdonar sus ofensas. Al final dice, como esa número 6, líbranos de tentación. Lucas 11:4 siempre dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice de otra versión, y rescátanos cada vez que enfrentamos a tribulaciones. Señor, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, rescátanos cada vez que no. Porque, hermanos, en la vida del cliente uno debe de abandonarse a Dios. Él conoce todas las cosas. Él sabe desde la mañana lo que nos va a pasar. Amén. Y decirle al Señor, Señor, no sé lo que me va a pasar, no va a acontecer lo que me va a pasar. Líbrame de todo mal. Guárdame. Yo no tengo, aunque tengamos el Espíritu Santo, hermano, yo lo voy a decir. Porque lastimosamente debo parecer cómico si no fuera trágico. Cuando me encuentro con personas que me dicen, no, que yo tengo la capacidad, porque soy un hijo de Dios, porque tengo el Espíritu Santo de platicar con una mujer a sola, y no caer en pecado. Y yo digo, es una mentira del diablo. Tenemos al Espíritu Santo dentro, sí, nos ayuda, nos dice a nosotros, corre, José. Porque, hermanos, la carne es débil. Sobre eso hay un único hombre, hermano, que es suficiente para escapar de todas esas tentaciones y lazos del diablo, y fue Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios, hermano. Cuando lee a esta persona, hermano, que está amando. Y tenemos nosotros, hermano, testimonio como José, íntegro, un joven íntegro. Entonces, hermano, nosotros tenemos que decir al Señor, líbranos de toda trampa del diablo. Líbranos de toda prueba que el enemigo o el lazo del cazador está puesta ahí para hacerme caer. Señor, cuídense fuerte. Ayúdame, dame entendimiento, sabiduría, cómo escapar de las trampas del maligno. Pero decirle al Señor y abandonarse. Cuando uno se abandona en Dios, de repente en esas prácticas, cuando uno no tiene ni
la capacidad para decir que de repente llega algo, ¿no? O de repente Dios pone esa fuerza para poder salir, hermano. Entonces, es necesario incluir en la oración, decirle, Señor, líbranos de todo mal. Líbranos de enfrentar esas tribulaciones, ¿verdad? Ahora, para terminar, hermanos, hay una parte donde dice orar sin cesar. Es un versículo de 1 Tesalonicenses 5:17. Y se nos pide a nosotros orar sin cesar. Orar sin cesar no significa, hermano, mantener una constancia en la oración, empezar a orar, y que la otra persona quiera recoger el ojo, hermano. Y en el trabajo, hermano, parece cómico, pero en el trabajo está trabajando, a ustedes pagan por trabajar. Y de repente llega el jefe y dice, no, usted hermano. Hermano, al primero que van a sacar a la pagar, porque le debe pagar para que entonces, hermano, incluso se lo digo, en ayuno y en oración, en el trabajo se encerraban en los baños a orar en nada. Y yo lo puedo hacer. Cuando la palabra habla de orar sin cesar es mantener esa comunión íntima. Amén. Dale el carro, Señor, gracias por este día, ¿verdad? Dios bendice, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú has sido bueno. Gracias, Padre. Señor, me cayó esto. Gracias, Padre, tú me vas a sacar. Gracias porque abres puertas, ese doctor. Y mantener esa constancia, pero no voy a cerrar los ojos porque me van a matar. No es pecado tener los ojos abiertos. No es pecado. Usted puede tener abiertos los ojos y orar. Claro, que para una persona que esté empezando a orar es muy difícil mantener la concentración, sí, pero cada vez que va caminando en la oración, va diciendo la oración, va a poderlo hacer. Quiero terminar con esto, dice, antes bien, 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, cuidadosamente, retener lo bueno, absteneros de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la oración está integralmente el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo lo que no es posible que nosotros estemos orando y estemos pensando en lo que nos dijo el Señor. Todo lo que es. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y dice al final, hermanos, orad por todos nosotros. Porque incluso los predicadores o ministros necesitan la referencia. Y los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos, hermanos, por la congregación. Oremos por la congregación. Quiero hablarle de la oración también, que son los temas que vamos a tocar porque nos tienen que ver. También orar, hermanos. Hay una oración que se repite. Uno está orando y cada quien ora. Hermano, orando. Pero, hermano, Dios es un Dios de orden. La oración, cuando una persona está orando aquí o lleva a veces en un grupo, la oración alguien la lleva. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de entonces empezar a decir? Oh, Padre, gracias. Sí, Señor, es muy bueno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque no es posible que una persona esté orando aquí por una cosa, ¿no? El otro por allá, el otro por allá, el otro por allá, y ninguno nos necesita de una oración. Entonces, ese estilo de oración donde cada uno dice sus peticiones, o algo, hermano, pues una oración como a esas guerras, por lo que llaman una guerra espiritual, hermano. Entonces, esta oración que vamos a hacer nosotros es como un acuerdo, una oración de intercesión por toda la iglesia. Quiero empezar a orar. Si tiene algún hermano o alguien que le vino a la mente,